Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos los que nos vienen a encontrar virtualmente a través de la tecnología, pero sobre todo a través de la fe en esta su cita semanal, nuestra cita semanal mejor, que es para crecer juntos en nuestra fe católica. Donde sea que te encuentres, si apenas empieza tu día porque te estás despertando o porque ya has venido desarrollando una serie de actividades en este hermoso domingo que el Señor nos regala, de cualquier manera, seas bienvenido. Y vamos entonces sin más demora a iniciar en esta celebración de hermanos y de hermanas en torno a la palabra de Dios, en torno a nuestra fe común como Iglesia Santa de Jesús, como Iglesia Católica, como discípulos, como hermanos del Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos has traído hasta este momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía, quien tiene en control nuestra existencia. Cada circunstancia que nos permites vivir, cada momento de nuestra vida que colma nuestra cotidianidad, tú estás presente, Señor. Tú eres el hilo conductor de cada uno de estos momentos que conforman nuestro diario vivir. Te alabamos y te bendecimos porque tu providencia nos sostiene, porque tu amor misericordioso nos acoge siempre, porque tu fortaleza, tu fuerza, Señor, es lo que nos mantiene vivos y que nos mantiene también de pie. En medio de las circunstancias que acontecen en nuestra vida, tú vas allí, llevándonos siempre de la mano, caminando siempre con nosotros, mostrándonos tu amor y tu compasión, olvidando nuestras ofensas, Señor, las que con tanta frecuencia y tristemente con tanta facilidad cometemos, en torno a las cuales te pedimos que sigas mostrándonos tu rostro misericordioso y que nos ayudes con la gracia de tu Santo Espíritu para que sigas alentándonos a la conversión, al cambio de vida, a que seamos hombres y mujeres renovados por tu santa gracia. Permítenos, Señor, tener este momento iluminados por tu palabra. Guíanos siempre, Señor, y sigue siendo para nosotros el alimento de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 16 del tiempo ordinario, estamos acercándonos casi que a la mitad de este tiempo litúrgico tan importante y tan hermoso que se conoce como el tiempo ordinario, que tiene 34 semanas. Y pues de las 34 ya estamos celebrando hoy la número 16. Y encontramos un evangelio bellísimo, como la palabra de Dios es, que trae una enseñanza muy hermosa y muy actual para todos nosotros. Y es el evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo 16 del tiempo ordinario nos presenta un Jesús tan cercano, tan íntimo, tan personal, tan familiar, que lo podemos comparar inclusive con uno de nuestros mejores amigos, con el invitado más especial que podamos haber tenido en nuestra casa, con esa persona con la que nos sentimos en tanta confianza que no se nos da nada y no nos preocupa hablar con esta persona de cualquier tema. No nos interesa ocultar entonces la debilidad nuestra, no queremos como aparentar nada porque tenemos mucha confianza con esa persona. Es un Jesús que se deja invitar, es un Jesús que está deseoso porque lo llevemos a nuestra casa y que compartamos con Él nuestra vida. Hay quienes tienen una concepción de la vida de fe muy pagana, podríamos decir, porque piensan que solamente nuestra relación con Dios, el tiempo que pasamos con el Señor, ocurre solamente cuando estamos en oración o en la Santa Misa o cuando nos vamos a confesar, pero que el resto del tiempo entonces transcurre como el momento o la parte de la vida en la que Dios no está presente. Y entonces hasta con facilidad caemos en las ocasiones de pecar, nos ponemos en riesgo nosotros mismos al adentrarnos en momentos o en circunstancias, en situaciones que fácilmente nos alejan de Dios. Y por eso el encontrar hoy a Jesús que comparte con una familia, que se hace invitar, que entra en la intimidad de la vida doméstica, de la vida del hogar, de la vida cotidiana de las personas, es muy importante porque podemos ver que no hay un límite para nuestra vida con Dios que sea como algo que se termine cuando tenemos nuestra vida sin Dios. Toda nuestra existencia transcurre ante la mirada de Dios. Hay una situación muy interesante cuando Adán y Eva han cometido el pecado, como lo encontramos allá en Génesis capítulo 3. Cayeron en el pecado e inmediatamente intentan esconderse de la mirada de Dios. Y así muchas personas, muchos cristianos católicos, piensan que también de la misma forma se pueden esconder de la mirada de Dios. Y no es así. Toda nuestra vida, como decíamos, transcurre bajo la mirada amorosa, pero también la mirada justa de Dios. Y por eso es importante que no solamente cuando hacemos oración, no solamente cuando estamos en la iglesia adorando a Cristo en la Eucaristía, no solamente cuando estamos en nuestros momentos de intimidad con el Señor a través de nuestra conversación con Él, lo tenemos presente en todo momento, en cada quehacer, en cada actividad, en todo lugar donde nos encontremos, estamos ante la presencia de Dios. Dios es el Dios eterno del universo entero que llena con su presencia, con su amor, con su soberanía, todo el universo. Luego no hay un momento, no hay un espacio, no hay un tiempo de nuestra vida, de este mundo, del universo, donde Dios no esté presente. Pero qué hermoso encontrarlo también en el interior de la familia, del hogar. Allí está con Marta, con María y con Lázaro. Come de lo que le ofrecen, la pasa bien con esta familia. Es el Jesús que quiere entrar también a tu hogar, que quiere que tú lo invites a convivir con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus otros familiares, con tus amigos. Es el Señor que quiere estar presente cuando hablas de tantas cosas mientras estás conviviendo, compartiendo con los demás, y que quiere también ser parte de esa conversación, que quiere que lo traigas a la conversación, al tema, que hables de su amor, que enseñes la fe, que no tengas miedo ni vergüenza en comunicar su palabra, en hablar de sus maravillas. Es ese Jesús que te invita también y que me invita y que nos invita a todos nosotros como sus discípulos a no distraernos en todas las actividades y quehaceres, en las preocupaciones y en las ocupaciones de esta vida moderna,
sino que quiere también que nosotros nos sentemos a sus pies como María, que escuchemos su palabra, que nos dejemos alimentar por su mensaje de salvación, que nos dejemos guiar, que nos dejemos iluminar. El arte religioso ha elaborado una cantidad hermosa de muchas imágenes preciosísimas en las que se ve una mujer, María, esta mujer de Betania a la que Jesús visitó, sentada a los pies del Maestro, escuchando su palabra. Qué bonito usar nuestra imaginación y descubrirnos nosotros sentados a los pies de nuestro Señor, a los pies de nuestra guía, a los pies de nuestro Maestro, escuchando su palabra. A veces la vida se nos va tan rápido que ni nos damos cuenta de que se nos fue la vida. Estamos ya, por ejemplo, en julio. Estamos ya terminando julio, podríamos decir, en la mitad de este año 2019. ¿A qué hora se nos va el tiempo? ¿Qué tan rápido pasa nuestra vida? Jesús nos está invitando a que en medio de los aceleres, de las prisas, de las tensiones y del estrés de este tiempo, busquemos también la oportunidad de estar con Él, meditando su palabra, escuchándolo, dejándonos llenar por Él. Ese Jesús que se hace invitar, quiere estar hoy en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, en tu corazón, en tu diario vivir. No lo saques de tu cotidianidad. Manténlo siempre cerca de ti. Cuando te levantes, que tu primer pensamiento sea a Dios, para agradecerle, para consagrar tu día a Él. En cualquier actividad, iníciala siempre santiguándote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y consagrando cada día. Cuando tengas que salir de casa o cuando regreses, habla con Él. Cuando estés con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o de escuela, ten también presente a Dios. Acepta la invitación que Jesús te ofrece de entrar contigo a tu casa, a tu vida, para que tu vida tenga más sentido, porque solamente aquel que nos dio la vida es el que nos la planifica totalmente, y aquel que nos colma con su presencia, para que no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad, lo alabemos y lo disfrutemos siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo ya terminado la catequesis en torno a la segunda idea, doctrina protestante, que se refiere a lo que Martín Lutero y después de él cada hermanito y hermanita que han militado en su supuesta fe cristiana en estas iglesias de hombres que son las sectas protestantes, y que nos hacía entonces ocuparnos en torno al tema de la sola gracia. Vamos a comenzar hoy entonces la catequesis en torno a la tercera de estas ideas, que es la de solo Cristo. Muy al inicio de esta serie de catequesis en torno a las 5 solas de la Reforma Protestante, es decir, a las 5 ideas, dogmas, creencias que Martín Lutero estableció y que han sido fielmente seguidas por todos los protestantes. Decíamos entonces que cada una de esas 5 enseñanzas que no están en la Biblia y que no están tampoco en la enseñanza de Jesús, ni en la tradición de los apóstoles, sino solamente en la mala interpretación de los protestantes, que se han atribuido el poder, la autoridad de leer y de interpretar las Sagradas Escrituras a su voluntad, según su propia conveniencia. Es que veníamos viendo entonces, en primer lugar, la idea de la sola Escritura. Basta la Santa Biblia, según ellos, para que nosotros, como cristianos, sepamos qué tenemos que hacer y ser así entonces salvados. El basta la Biblia no está en la Biblia. Solamente con la Biblia el cristiano tiene para saber que tiene que
hacer en su vida para acercarse a Jesús. No es cierto, eso no está en la Biblia. Por eso la sola escritura no es una enseñanza que se encuentre en la escritura. La sola Biblia es una enseñanza que no está en la Biblia, como ya lo meditamos por 4 catequesis. Y habíamos invertido entonces otras 3 catequesis para meditar en torno a la segunda de estas 5 llamadas solas protestantes, que es la de la sola gracia, y que nos indicaba, según los protestantes, que no tenemos ya que hacer nada para salvarnos, porque la salvación ya nos la ofreció Cristo con su vida, con su muerte en la cruz, con su sacrificio, y que por tanto ya entonces nosotros no podemos hacer nada ni para ganarnos esa salvación, ni tampoco inclusive podemos hacer nada para perder esa salvación. Y es por eso que todos los protestantes suelen afirmar que ellos ya están salvos. Tú hablas con cualquier protestante y ellos te dicen que cuando estaban en la Iglesia Católica, porque el 98% de ellos han salido de nosotros, decían entonces que cuando estaban en la iglesia eran malas personas, estaban perdidos supuestamente, y que cuando ya conocieron la verdad, gloria al Señor, aleluya, en cada uno de estos grupitos, de estas sectas, de estos changarritos, de estas iglesitas piratas, entonces ya conocieron la verdad y que ahora son salvos, que ahora ya están salvados. Ese es el discurso común de todos estos hermanos y hermanas que, manipulados por las enseñanzas engañosas y torcidas de los pastores protestantes, que son lobos vestidos de pastores interesados solamente por la codicia del dinero, han llegado a creer. Pero la Biblia sí nos enseña, por supuesto, como decíamos, que la salvación es regalo de Dios y que es un regalo inmerecido, es decir, ninguno de nosotros mereció que Jesús viniera a salvarnos. Pero eso no significa que una vez que Cristo ha venido para salvarnos, nosotros ya no tengamos que hacer nada. Tenemos que hacer nuestra esa salvación, tenemos que recorrer ese camino de aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ya nos ponen el camino, nosotros tenemos que recorrerlo. Si ya nos ofrecen la medicina, nosotros nos la tenemos que tomar. Si ya ponen en nuestras manos el tratamiento, nosotros tenemos que someternos a ese tratamiento para que la salvación que Cristo nos ofreció sea una realidad en nosotros. Y decíamos, Dios no nos va a obligar. Nosotros mismos tenemos que tomar esa decisión, porque ya lo recordábamos con Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Si no le abres la puerta de tu corazón, de tu vida al Señor, por más que el Señor es el Salvador, no vas a dejar que el Señor sea tu Salvador porque le has cerrado la puerta. Luego, en cada momento de nuestra vida, cada día, tenemos que tomar la decisión de abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor y dejarlo reinar en nuestra vida. Pues habiendo entonces aclarado esas 2 primeras solas de los protestantes, la de la sola Biblia, es decir, la sola Escritura, y la de la sola gracia, es decir, la de que no tenemos ya que hacer nada para salvarnos, porque ya estamos salvados si simplemente creemos en la salvación y aceptamos a Cristo en nuestra vida y lo profesamos como Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos entonces a iniciar la tercera catequesis en torno a las 5 solas protestantes. Y vamos a adentrarnos entonces a el tema que en el discurso de Martín Lutero se llamaba solus Christus, solamente Cristo en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, solus Christus, solamente Jesús. La tercera sola protestante entonces es la que se centra en la verdadera causa de nuestra salvación, que es la persona del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz por todos nosotros. Los hermanitos protestantes entienden entonces que Cristo es el mensaje central de la Biblia. Y los católicos, por supuesto, los cristianos de verdad que somos nosotros, estamos de acuerdo con los protestantes en que eso es verdad. Cristo es el mensaje central de las Sagradas Escrituras. El protagonista central del Antiguo Testamento es Cristo.
El protagonista central del Nuevo Testamento es también Cristo. El mismo Jesús decía en Juan capítulo 5, versículos del 38 al 39, que tenemos que escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de Él. La persona central de las Escrituras, de la Santa Biblia, es Cristo. Eso lo afirman los protestantes porque lo aprendieron de nosotros, los católicos. Y por supuesto nosotros desde hace 2000 años, desde hace más tiempo que ellos inclusive, venimos enseñando la misma verdad. Por tanto, ellos y nosotros coincidimos, estamos de acuerdo con afirmar que las Sagradas Escrituras son cristocéntricas, es decir, tienen a Cristo como centro. Esto permite descubrir el plan de Dios para la redención de la humanidad. ¿Cómo realizó Cristo semejante logro, el de la redención, el de la salvación de todos nosotros? Mediante su obra impecable de expiación, llevada a cabo desde su encarnación, culminando en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Hasta ahí, nada que debatirle, nada que contradecirle a los hermanitos protestantes que desde hace 502 años han venido trastocando la palabra de Dios y enseñando un evangelio distinto. ¿Dónde está entonces el punto de diferencia entre los hermanitos protestantes y nosotros? No está en el hecho de que nosotros pensemos, como ellos suelen afirmar, que la salvación nos viene a nosotros por una persona que no sea Jesucristo. Eso es una calumnia, algo propio de ellos, que suelen entonces utilizar estrategias tan sucias como las calumnias, las mentiras, las falsas acusaciones para enlodarnos a nosotros como cristianos católicos. ¿Dónde está la diferencia entonces entre los hermanitos protestantes y nosotros? En lo siguiente: al ser Cristo la persona central de nuestra fe, para ellos esto conlleva a una verdad fundamental, y es que la salvación no necesita intermediarios. Y de la misma forma, dicen ellos, Dios no necesita intermediarios para comunicarnos su palabra. Es por esa razón que ellos afirman entonces que nuestra fe cristiana, como es cristocéntrica, es decir, como se basa en la persona de Cristo, solamente necesita a Cristo para que sea una fe plena. Pero eso no está en la Biblia, y lo vamos a ver. Los protestantes en general atacan nuestra fe católica al afirmar que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la Virgen María o en los otros santos, y que como católicos no solo le pedimos a Dios a través de Jesucristo, sino que también creemos en la intercesión de los santos. Y esta forma de nuestra fe cristiana católica desde hace 2000 años choca o es contraria a la fe protestante de hace 500 añitos apenas, en la que, según ellos, en la fe, en la salvación y en la transmisión de Dios y de su santa palabra para nosotros, no se necesitan intermediarios. Ellos imaginan que la Virgen y los santos, aún los ángeles, son simplemente intermediarios entre Dios y nosotros, lo cual nosotros como cristianos católicos no lo creemos así, lo cual nosotros no lo profesamos de esa manera. Los hermanitos protestantes afirman que como solo Cristo nos ayuda a descubrir a Dios como Padre, al que tenemos acceso por Él mismo, por Jesús, que es nuestro hermano mayor, y que Él nos lleva de la mano al Padre, entonces solo la fe en Cristo y solo acudir a Él es lo necesario para la salvación, ya que Cristo es el único que nos puede llevar a Dios. Esta última parte de su afirmación es totalmente cierta. Cristo es el único que nos puede llevar a Dios. Ya lo decía el mismo Jesús en Juan 14:6. Nadie va al Padre sino por mí. Pero una cosa es que Cristo sea el único que nos ofrece la salvación,
que Cristo sea el único que nos puede llevar a Dios. Y otra muy diferente, la de admitir o la de afirmar que la Biblia prohíbe expresamente el que nosotros podamos usar la intercesión de la Virgen María, de los santos, de la misma iglesia, de nosotros mismos como hermanos y hermanas en la fe, cuando un hermano o una hermana están en necesidad, etcétera. Eso no lo afirma la Biblia, y eso no lo llevan tampoco ellos a la práctica, al cumplimiento en su propia vida de fe, porque no son, entre comillas, cristianos por su propia cuenta y ya. No, cuando van y tocan allá la puerta de tu casa, lo que quieren es que tú dejes tu religión, tu fe cristiana, tu iglesia católica, y que te metas a su religión, a su denominación, a su, entre comillas, iglesia, que no es otra cosa que un changarrito. Ellos no se dedican simplemente a leer la Biblia cada uno por su cuenta y a entenderla según su propia capacidad, sino que asisten a las enseñanzas bíblicas de su pastor o del ministerio de la enseñanza allá en su changarro, en su secta, para aprender a entender según ellos la palabra de Dios. Tan es así que de esa misma estructura es de la que se benefician los protestantes, los pastores protestantes mejor, para enriquecerse y para no tener que trabajar entonces, porque gozan del sostenimiento económico de todos estos pobres ciegos, débiles en la fe, que necesitados de la intervención, ahora sí, necesitados de la intermediación, es decir, de los intermediarios que serían los pastores protestantes, pagan los diezmos, las primicias, las ofrendas, las colectas, los pactos, etcétera. Y queda entonces en la práctica abolida, es decir, tirada por el piso, la misma enseñanza absurda, mentirosa y engañosa de que la Biblia enseña que solamente Cristo es el que se necesita en nuestra fe y que lo demás sobra. Miren cómo son de mentirosos y de manipuladores y de doble moral, podríamos decir, los hermanos protestantes, porque por un lado nos acusan a nosotros, los cristianos católicos, de tener a la Virgen, de tener a los santos, de tener la iglesia, de tener la intercesión entre nosotros mismos como recursos delante de Dios para alcanzar el favor y la misericordia divina. Y por otro lado, mientras nos atacan a nosotros por eso, ellos también por su cuenta tienen al pastor, al elegido de Dios, al ungido, al profeta, al superapóstol, al superintendente, gloria al Señor, aleluya. Y le pagan los diezmos y lo enriquecen y lo mantienen como un sinvergüenza que no trabaja. Para fundamentar los protestantes esta gran mentira de el solo Cristo, que es una enseñanza antibíblica, extrabíblica y anticristiana, ellos acuden a pasajes bíblicos tomados fuera de contexto y recortados, nada más pedacitos que toman de la Biblia para obligar a la Biblia a decir lo que ella no enseña en realidad. Pasajes como los siguientes: segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 21. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Muy atentos a todos estos pasajes, porque en todos ellos ustedes no van a encontrar solamente Cristo es el que nosotros necesitamos en nuestra vida, que es en últimas la esencia, el resumen de la enseñanza protestante del solo Cristo. Muy atentos pues. Vamos a leer otra vez la de Corintios para que ustedes enciendan su radar. Segunda a Corintios 5, 21. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Por ningún lado dice solo Cristo, ¿cierto? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Tampoco ahí dice solo Cristo. Afirma lo que yo ya mencioné como cristiano católico, que es una enseñanza de la iglesia desde hace 2000 años.
mucho antes inclusive que la enseñanza manipulada de los protestantes, de que Cristo es el camino para llegar al Padre, pero no dice ahí, solo Cristo es el camino para llegar al Padre, ¿cierto? Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Tampoco aparece allí solo Jesús. Hebreos 8:6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Tampoco ahí dice solo Cristo. Y como a los protestantes les gusta tanto la expresión bíblica del mediador que encontramos ya en los textos que acabamos de mencionar, de Hebreos 9:15 y Hebreos 8:6, es por eso que el texto fundamental del que se valen ellos para aparentemente rechazar todo lo demás que no sea la persona de Cristo es el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, solamente el versículo 5, sin el 1, el 2, el 3 y el 4, y sin el 6, solamente una primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5 nada más, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos pactan por el Señor por $5,000? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen libertad para asaltar? Gloria al Señor, aleluya. Y cuando digo que ellos se valen de este texto para aparentemente rechazar todo lo demás que no sea la persona de Cristo, lo digo porque, como veremos más adelante en el desarrollo de estas catequesis en torno a la persona de Cristo, que ellos identifican como solo Cristo, también ellos que rechazan a la Iglesia Católica y que nos acusan y nos condenan y nos mandan al infierno porque contamos con la intercesión de la Virgen y de los demás santos, consideran ellos que su iglesia cristiana, entre comillas, y la acción de su pastor, así también como el pago del diezmo, son fundamentales para la salvación. Entonces diríamos, pues, ¿estamos o no estamos? Además de Cristo, ¿se necesita algo más o no? Porque si dicen que no, ¿por qué tienen un pastor? ¿Por qué van a un changarro? ¿Por qué no se quedan solamente con la Biblia en casa y la lee cada uno a su manera y la entienden a su voluntad? ¿Por qué le piden al pastor oraciones cuando tienen problemas o dificultades o enfermedades? No, que no se puede porque solo Cristo. A mañosos, a mentirosos, a sinvergüenzas. La enseñanza que ellos toman de estos pasajes es que únicamente la intercesión continua de Cristo es la que garantiza la salvación de los suyos. Pero esos pasajes no hablan de la intercesión de Cristo, hablan de la salvación a través de Cristo, no hablan de la intercesión. Por esta razón, los protestantes han criticado nuestra doctrina cristiana católica del purgatorio, porque ellos piensan que esta enseñanza, que es bíblica, no más que ellos no la aceptan, pone en tela de juicio la obra sacerdotal infalible, es decir, que no tiene fallas, del amado Jesús, cuando murió en la cruz por nosotros para salvarnos y que nos ofreció una salvación que nosotros ya no tenemos que esmerarnos por mantener o por conseguirla. Gloria al Señor, aleluya. Una de las enseñanzas esenciales de la fe cristiana católica es la que nos enseña la Iglesia desde hace 2000 años, antes de Martín Lutero, antes de Zwinglio, antes de Calvino, antes de Russell, antes de José Smith, antes del pastor Fernando y del pastor Jaime y del pastor William y del pastor Alfonso y del pastor Cristian, etc. Desde hace 2000 años, una de las doctrinas esenciales de nuestra fe cristiana católica, enseñada por la Iglesia durante todo este tiempo, es que la persona de Cristo es por sí sola el centro de nuestra creencia y de nuestra vida de fe. Otra vez,
Esta enseñanza de la iglesia desde hace ya 2000 años es que la persona de Cristo es por sí sola el centro de nuestra creencia y de nuestra fe. Sin Cristo, podemos afirmar sin ninguna duda, no hay cristianismo. Nosotros mismos como cristianos, ¿de dónde es que tomamos ese nombre? De Cristo, de nuestra fe cristiana. De tal manera entonces que sin Cristo no habría cristianismo. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento encontramos algo muy importante que solamente los cristianos de verdad, que somos los cristianos católicos, reconocemos. Y es esto, que una vez que Cristo se ha encarnado y ha fundado su iglesia, porque resulta que Jesús sí fundó su iglesia, y su iglesia solamente es una iglesia, no 70,000. No se puede separar la realidad de Cristo de la realidad de su iglesia, no de sus iglesias, no de sus 70,000 iglesias, no. Una vez que Cristo se encarnó y que después fundó su iglesia, esa que fundó sobre Pedro, como la encontramos en Mateo 16, del 16 al 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Una vez que Cristo entonces ha fundado su iglesia, ya no se puede separar la realidad de Cristo de la realidad de su iglesia. Y en esto, hermanas y hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Como diría el Chavo, más claro no galla un canto. Más claro no canta un gallo, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Lo está diciendo el Papa Francisco? Sí, pero porque está en la Biblia. ¿Lo está diciendo la Iglesia Católica? Sí, pero porque está en la Biblia. ¿Lo está diciendo el Padre Julián? Sí, pero porque está en la Biblia. ¿Dónde lo encontramos? Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo no sé si ustedes han visto una persona que tenga más de un cuerpo. ¿Cierto que no? A cada cabeza le corresponde un cuerpo. Solamente estas malformaciones a la hora de nacer de personas, de seres humanos que dentro del feto materno compartían la misma placenta y que por una malformación en su estado gestatorio nacieron pegaditos, los llamados siameses. Serían como casos excepcionales a esta norma, y eso que no del todo excepcionales, porque normalmente cuando son siameses están unidos por cualquier parte del cuerpo, pero son dos individuos completamente diferentes, cada uno con su cuerpo, cada uno con su cabecita, unidos, eso sí, por una parte de su cuerpo, y es a lo que se le conoce como siameses. Pero de lo contrario, todo ser humano que viene a este mundo, Jesucristo mismo, que se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María, como lo encontramos en Juan 1:14, vino con un solo cuerpo. Y ese cuerpo tiene una sola cabeza, que es Cristo. Y por eso nos enseña San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así como no se puede separar la cabeza de un cuerpo y esperar que ese individuo siga viviendo, así tampoco se puede separar la realidad de Cristo de la realidad de la iglesia y esperar que ese cuerpo siga viviendo. Cuando Cristo fundó su iglesia, se hizo uno con ella. Y eso lo entendió también San Pablo, que nos dice entonces allá en Colosenses 1:18, Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y nos dice aún más, la iglesia es la plenitud de Dios. Y eso lo encontramos en Efesios 1:22 al 23. Y nos lo enseñó también San Pablo. Y está en las Biblias de la Reina Valera. Y eso lo conocen los protestantes. Bueno,
A lo mejor no porque no se los han leído, pero seguramente el pastor protestante sí lo conoce. No más que no lo lee este miserable sinvergüenza, porque no le conviene. La iglesia es plenitud de Dios. Efesios 1, 22 al 23. Miren pues, bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Otra vez nos lo enseña San Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo era cabeza, la plenitud del que lo llena todo en todo. Miren qué pasaje tan hermoso. ¡Ay! Se me pone la piel chinita. Miren pues, bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. La iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Y quién es ese? Dios. Luego la iglesia es la plenitud de Dios. Efesios 1, 22 al 23. Y ojo que nos está diciendo San Pablo aquí que es la iglesia. Dirán estos sinvergüenzas, está hablando de todas las iglesias. Ahí no hace distinción entre cuál. Está diciendo las iglesias. Acuérdense que cada cuerpo tiene una sola cabeza y cada cabeza tiene un solo cuerpo. Cristo, que es cabeza, es una sola cabeza, pero es cabeza de un solo cuerpo. Por tanto, perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo, como lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 5. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 1, 5. Ojo que los protestantes, los pastores sobre todo, son muy mentirosos y suelen afirmar entonces que a ese sumo sacerdote al que se acercó Saulo era el Papa, al que también le decimos nosotros sumo sacerdote. ¡Qué mentirosos! En ese tiempo la iglesia todavía no llamaba al Papa sumo sacerdote. En ese momento todavía Pedro no se había configurado con ese nombre. En ese momento sí estaba ya la iglesia católica, la iglesia cristiana católica, pero a quien llama aquí sumo sacerdote es el sumo sacerdote judío, al que Pablo también como judío se acercó para pedirle esas cartas para perseguir a los seguidores del camino. Y esos seguidores del camino son los que más adelante en Hechos capítulo 11 van a ser llamados cristianos, pero no cualquier cristiano de los que made in China aparecen ahorita. No, cristianos católicos, cristianos de verdad, cristianos que son los originales, no son copias baratas, no son iglesias piratas. Y cuando Saulo está persiguiendo a esos seguidores de Cristo, a esos seguidores del camino, a esos miembros de la iglesia, el mismo Jesús le pregunta a este Saulo, que más adelante va a ser San Pablo: ¿por qué me persigues? No por qué persigues a mi iglesia, no, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. Y por eso cuando le pregunta a Pablo: ¿quién eres, Señor?, dice Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si estás persiguiendo mi iglesia, a mí me estás persiguiendo. Si estás atacando mi iglesia, a mí me estás atacando. Si tienes odio contra la iglesia, me odias a mí. No puedes decir que me amas o que me sigues a mí y que odias a mi iglesia. Mucho cuidado entonces, pastores protestantes, que ustedes están atacando, persiguiendo, calumniando, odiando al cuerpo de Cristo, a la plenitud del que lo llena todo en todo, al que es
cuerpo de la única cabeza que es Cristo y que por tanto es el único cuerpo de Cristo. Y como hay tantas acusaciones y mentiras y falacias y engaños y calumnias que los pastores protestantes suelen utilizar para negar que Cristo tiene una sola iglesia, que Cristo fundó una sola iglesia y que esa única y verdadera iglesia es cuerpo de Cristo, es esposa de Cristo, es una con Cristo. Vamos a escuchar una canción muy hermosa que nos permite recordar una vez más que Cristo solamente fundó una sola iglesia y que esa iglesia con Cristo es una sola cosa y que esa iglesia es la plenitud del que lo llena todo en todos. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Claro que sí. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Así entonces, ya desde el principio podemos ver con claridad que la enseñanza, doctrina, creencia, ideología de solo Cristo o de que solamente basta Cristo en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, no es algo que está verdaderamente en la Biblia. Por el contrario, lo que sí nos enseña la Biblia es que una vez que Cristo se encarnó y que fundó su propia iglesia, la suya de Él, que solamente es una y que va a durar todos los días hasta el fin del mundo, y con la que Cristo se unió y se hizo una sola cosa, no se puede entonces separar a Cristo de su iglesia. Y pasajes entonces, como ya los veíamos, de Colosenses 1:18, en el que se nos dice que Cristo y la iglesia son una sola cosa, porque Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Nos permiten ver entonces que no se puede separar la iglesia de Cristo. Efesios 1:22 al 23, como decíamos, nos muestra entonces que la iglesia es inclusive la plenitud de quien lo llena todo en todo. Y nos vuelve a repetir allí San Pablo una vez más que Cristo es la cabeza suprema de su iglesia, que es su cuerpo. Y ya entonces también mirábamos con Hechos 9, del 1 al 5, que cuando se persigue a la iglesia de Cristo,
se persigue a aquel con quien la iglesia está unida, que es Cristo. Y por eso le dice el Señor a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa sería la misma pregunta que le tendría que hacer Cristo a cada uno de estos odiosos pastores protestantes que atacan tanto a la iglesia de Jesús. Pastor protestante, ¿por qué me persigues? Te pregunta Cristo a ti. Al perseguir tú a la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, estás persiguiendo a Cristo. Y por si la cosa no quedara suficientemente clara, vemos que la relación entre Cristo y la iglesia es un misterio al que San Pablo compara con el misterio de la unión entre el hombre y la mujer, como lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Pasaje este hermosísimo que une en la reflexión de San Pablo acerca de Cristo con su iglesia, la relación íntima, personal, inseparable, indisoluble del esposo con la esposa. Y de la misma forma que, como nos lo enseña el Señor allá en Génesis capítulo 1 y 2, pero de manera especial en Génesis capítulo 2. Y como nos lo enseña después más adelante el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19. Y como nos lo enseña por tercera vez San Pablo en Efesios capítulo 5, un esposo solo tiene una esposa. Una esposa solo puede tener un esposo. Luego Cristo, que es el esposo, solo puede tener una esposa. Y esa esposa es la iglesia. Y la iglesia, que es esposa de Cristo, solo puede tener a un esposo, que es el divino esposo, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso Apocalipsis capítulo 19 va a mostrar esa boda de Cristo, que es el Cordero de Dios, con su iglesia. Todos estos pastores protestantes que en el transcurso de 502 años han fundado sus propios changarros y les han puesto nombre de iglesia y han afirmado mentirosamente, engañosamente, que son la iglesia de Jesús, están haciendo lo que el demonio quiere. Están convirtiéndose en instrumentos de Dios, del Dios de este mundo, del demonio. Pero Cristo tiene una sola iglesia, y esa iglesia es esposa suya, esposa de Cristo. Y por si necesitan un pasaje más para que se den cuenta cómo Cristo y la iglesia son una sola cosa, nos está diciendo San Pablo en Efesios nuevamente, Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, cómo se le da la gloria a Dios, si solamente en Cristo. Vamos a ver. Efesios 3, 20 al 21. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad. Aquí está hablando, por supuesto, San Pablo con relación a Dios. A Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Una vez más, para que se mueran de dicha los cristianos católicos. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad, que es Dios. A Él, a Dios, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así o más claro, ¿cierto? Vamos a hacer una pausa en este tema entonces para escuchar unos anuncios y unos comerciales importantes para nuestra vida como iglesia de Jesús, como iglesia diocesana, iglesia de la diócesis de Knoxville.
Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde, en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 2:30 de la tarde, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana, y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados, y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos, por favor, ver La Cosecha. Así entonces, con la primera parte de esta catequesis, seguimos avanzando en la clarificación de estas ideas en contra de lo que Jesús nos vino a enseñar y de lo que está escrito desde hace casi 1800 años en la única y verdadera iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica, y que compuso ella misma la Santa Biblia, inspirada por el Espíritu Santo y como resultado de la misma tradición de los apóstoles. ¿Y qué hacemos nosotros entonces para sacar del error a tantas hermanitas y hermanitos que por ignorancia en su fe se nos han alejado y que ahorita están como anticristos en estas sectas, en estos grupos demoníacos en los que se enseña un evangelio diferente del predicado ya por Jesús y por los apóstoles? La invitación a todos ustedes para que nos sigan acompañando, para que vivan la Santa Misa en su parroquia, para que se reconcilien con Dios a través del sacramento de la confesión y para que vivan su fe como una sola iglesia,
creciendo todos juntos en nuestra fe católica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.